Buenas tardes, doctor Carlos Gamba, un gusto conocerlo Hola y tenerlo Miriam, acá con nosotros. qué alegría saludarte. Sí, Qué gusto señor. me da estar acá en este escenario y bueno, en tu compañía y en la compañía pues de tanta gente que acude a este foro. Pues el honor es nuestro y sabemos lo importante que es SENA para ese desarrollo rural que se ha propuesto para este tiempo y la transformación que queremos darle al sector. Así que primero quiero hacer esta introducción del cargo que su merced desempeña dentro del SENA. Permítame un segundito. Cuéntenos un poco de usted mismo, doctor Carlos, es tan amable. Claro que sí, Miriam, pues nada, en primera instancia contarles que, bueno, soy un apasionado por todo lo que implica el emprendimiento en la vida del ser humano. Soy convencido que el emprendimiento es un vehículo fundamentalmente de transformación social, productiva y económica de una sociedad. Y por cosas pues de Dios y del destino, llegué al SENA hace 26 años y de esos 26 años, los últimos 11 años, a partir de una situación muy particular, fui llamado a acompañar un programa denominado en ese momento Emprendimiento. Un programa que se constituye en una alternativa importante en el SENA para poder estructurar desarrollos en el territorio alrededor del emprendimiento. El SENA en sus más de 65 años siempre ha sido reconocido como un programa básicamente de formación para el trabajo. Y el know-how obviamente gira alrededor de formar ciudadanos colombianos en todo lo que tiene que ver con sus competencias laborales. Sin embargo, Miriam, con el paso del tiempo y en virtud de las tantas circunstancias cambiantes desde el punto de vista político, social, económico, demográfico inclusive, eh, el SENA llegó a una tesis importante y era poder determinar la respuesta a una pregunta, y era si finalmente nosotros formábamos tantas personas, con qué propósito. Y una de las primeras alternativas era obviamente tener la posibilidad de que estas personas se pudieran vincular laboralmente. El SENA tiene un instrumento potente de política pública que es el tema del contrato de aprendizaje. Y partíamos de la hipótesis de que muchos de nuestros aprendices podían ser objeto de ese contrato de aprendizaje y posteriormente de vinculación estable, segura y formal a la empresa colombiana. Sin embargo, y en virtud a esas condiciones que te comentaba, pues esto empezaba a ser crisis. Entonces nos preguntábamos en el fondo si realmente era solamente para vincularse laboralmente lo que las personas podían aprender en el SENA, o si no también había otra posibilidad y otro camino distinta a la empleabilidad, que era poder emprender. Y entonces aquí viene un planteamiento fundamental. Era formar para el trabajo, entregar elementos de competencia a las personas, pero que la persona, en virtud de su condición, a su historia, pudiera o tomar el camino de la empleabilidad o tomar el camino del emprendimiento, basados en ese conocimiento puro. Vocaciones productivas, relaciones de comunidad, condiciones de territorio, fueron poco a poco dándonos la razón. Y hoy, en una estructura lógica, lo que buscamos es que el emprendimiento también se constituya, más que una solución económica, una opción de vida. Y es por eso que llegamos a construir programas tan importantes como los que hoy tenemos la oportunidad, gracias a la invitación de ustedes, de poder presentar, que es el programa de SENA Emprende Rural. Esa es la gran tesis, 26 años en la entidad, emprendedor, apasionado. Cuando me preguntan el cargo, digo que más que un cargo tengo un encargo, y es poder transformar la vida de muchos colombianos y colombianas alrededor del emprendimiento. Maravilloso lo que nos comparte. Quiero decir del doctor Carlos Arturo Gamba, que es obviamente el coordinador, como se pueden dar cuenta, de ese gran programa nacional del SER, SENA Emprende Rural. Él es profesional en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública y tiene una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de AN.
con un enfoque en emprendimiento. También fue becario del curso internacional del Sistema de Apoyo y Emprendimiento del Instituto Mashab en Israel. Y tiene una trayectoria, como él lo ha hecho, de 20 años en esta entidad, con muchos éxitos, así que lo dejo con su presentación. Es un honor tenerlo acá, doctor Ramos. El honor es nuestro, no solamente desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista institucional. Miren, de verdad, gracias por permitirnos participar en este foro y contarles que en materia de emprendimiento rural, pues este programa que hoy tenemos el gusto de presentarles, y aquí me acompaña también un gran colega, compañero y coequipero, que ya ahorita tendré la oportunidad también de compartir unas experiencias, que es Antonio Calderón. Pues nada, mire, el programa Cena Emprende Rural básicamente es un programa que busca fundamentalmente promover la generación de ingresos, la empleabilidad y el emprendimiento rural en una gran característica fundamental, que es el desarrollo de capacidades, así como la creación y el fortalecimiento de iniciativas productivas que se crean en el campo colombiano, sobre todo con ese enfoque alrededor de la economía campesina, familiar y comunitaria, con una población básicamente que reúne unas características muy especiales: jóvenes rurales entre los 15 y los 28 años, población víctima sin ningún límite de edad, y sobre todo alguien que es clave en esta dinámica de la economía campesina, familiar y comunitaria, que son los pequeños y medianos productores agropecuarios y campesinos. ¿Cómo hacemos que esto funcione en términos generales? Pues básicamente acudimos a unas estructuras formativas que lo que hacen es en sitio básicamente poder transferir conocimientos alrededor de lo que significa todo este desarrollo de trabajo. Lo hacemos también a nivel de procesos de asesoría, acompañamiento, creación de unidades productivas y fortalecimiento empresarial. El modelo de atención tiene dos grandes componentes, que es el tema de emprendimiento rural y la empleabilidad rural. Si ustedes dan buena cuenta, en Colombia, la dinámica productiva en el campo colombiano arroja unas cifras que son bastante preocupantes, que es tener casi que entre el 70 y el 80% de informalidad en el campo colombiano, razón por la cual nos da suficientes motivos para seguir trabajando en una propuesta de este nivel. Es decir, buscando generar y fortalecer los emprendimientos rurales y campesinos con ese enfoque hacia dos elementos cruciales, que es el tema del autoconsumo, el cual nos da la posibilidad de tener unos niveles más altos de seguridad y soberanía alimentaria, y el tema de negocios rurales. Pero también la posibilidad de que en el campo colombiano las personas logren desarrollar capacidades y competencias que les permitan vincularse a las distintas actividades que se dan en esa economía campesina y rural, pero sobre todo bajo unas condiciones formales. Digamos que en gran medida esas son nuestros dos grandes focos en el modelo de atención. De otra parte, hay una condición que me parece fundamental, y es la estructura con que nosotros trabajamos. Realmente nosotros permanentemente nos estamos preguntando cuál es la verdadera oferta de valor agregado de cara a la comunidad campesina y rural del país, soportado en elementos que son cruciales, en donde nosotros focalizamos nuestros esfuerzos actualmente: el tema del desarrollo sostenible, el desarrollo de capacidades en toda la población de campesinas y campesinos, en el acceso a mercados, que es fundamental, son unos problemas que más adolece el sector de la economía campesina y agraria, no solamente en Colombia, sino en América Latina. La generación de ingresos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el financiamiento pues, de toda esta dinámica productiva, y la seguridad alimentaria. ¿Con qué lo hacemos? Lo hacemos a partir de unos esquemas fundamentalmente soportados en un talento humano que está disponible alrededor de todo este programa. Lo hacemos bajo unas metodologías diferenciales, metodologías ágiles, pero sobre todo de inmersión en la comunidad. Lo trabajamos con unos recursos fundamentales soportados en la operación que Sena nos permite. Estamos en el caso de nuestra ficha de PIN trabajando casi con 90.000 millones de pesos anuales, lo cual nos da un gran poder económico, pero también una gran capacidad de trabajo en territorio, y fundamentalmente esto no lo podemos hacer, lo hacemos con aliados. Y es entender que básicamente el SENA hace un papel importante, pero por más capacidad que tenga, nunca será suficiente en torno a la intervención en el territorio si lo hacemos con aliados del orden nacional, con aliados a nivel sectorial, y sobre todo en algo fundamental que es el territorio, en donde realmente marcamos la diferencia. Bien, ese planteamiento que tenemos en materia de esquema
nos lleva a establecer unos elementos cruciales, y es la forma como nosotros, digamos, dentro de la estructura como tal, logramos generar un modelo de atención. Un modelo de atención que lo que tiene como referente fundamental es la posibilidad de generar, digamos que unas fases, una fase que tiene que ver con la formación para el emprendimiento, en donde tenemos diseños curriculares que fácilmente nos están dando una referencia clave de formación entre unas intensidades horarias que van entre las 48 horas y las 320 horas. Esto soportado, ¿por qué? Por esquemas de reconocimiento de las vocaciones productivas, el trabajo que se hace con la comunidad y sobre todo con algo fundamental que es la formación para el emprendimiento. También tenemos alrededor del tema un trabajo fundamental que nos permite que a través de la formación nosotros podamos crear unas unidades productivas, normalmente solemos llamar unidades productivas rurales, las cuales pueden tener, digamos que, dos grandes estaciones. La primera de ellas, y que es fundamental, es que sirvan de elemento de apalancamiento para el autoconsumo. Es decir, muchas de las problemáticas que tenemos en el campo colombiano pasan obligatoriamente por las necesidades en materia de nutrición, en materia de alimentación, en materia de incluso soberanía alimentaria, razón por la cual el formar para el emprendimiento rural y generar unidades productivas de alguna manera soluciona, atiende esa necesidad. Algunas comunidades, familias y personas se estacionan, Miriam, en ese planteamiento y está bien, pero también hay otras familias, personas y comunidades que quieren escalar. Por lo tanto, nosotros buscamos trabajar alrededor del fortalecimiento de esas unidades productivas que vayan escalando y convirtiéndose en negocios rurales a pequeña escala. Y la otra parte es que a través también de esa formación logramos generar el desarrollo de esas competencias que le va a permitir a estas personas poderse, insisto, como lo mencionaba anteriormente, vincularse al sector productivo real, pero sobre todo reclamando algo fundamental, que son condiciones de trabajo decente. Y eso lo da, de alguna manera, las condiciones de capacidad que puedan llegar a tener ellos mismos. Bien, eso implica, pues entonces, que estemos hablando de ese modelo de atención, pero también nos da la posibilidad de ver cómo nosotros lo hacemos en términos de una fase. Entonces, digamos que dentro de ese planteamiento, si me ayudan con las diapositivas, vamos a mostrarles, Miriam, a las personas que están con nosotros, las fases de trabajo en las cuales nosotros digamos, de alguna manera nos soportamos. Está tal vez según siguiente diapositiva, si me pueden ayudar para poder a las personas que hoy nos acompañan darle una mayor claridad. Entonces, esas fases básicamente estamos hablando de que son, uno, lo que nosotros denominamos la formación en materia de incubación, es decir, estamos trabajando proyectos productivos integrales en donde lo que queremos es que las personas adquieran las competencias necesarias para la producción. Trabajamos en términos de un elemento fundamental que es el comportamiento emprendedor, que a su vez nos dé la posibilidad de generar la formulación de proyectos y la viabilidad para que esos proyectos puedan tener impactos reales, ¿cierto? En la comunidad, decimos impactos reales a nivel de empleo, trabajo y obviamente la generación de ingresos. Una segunda fase está asociado con la formación para el fortalecimiento, es decir, cuando se crea, Miriam, una unidad productiva fruto de la formación, nosotros profundizamos técnica y en materia de normatividad ese trabajo que hacen las familias campesinas, los jóvenes, las mujeres o las personas de la tercera edad, para que puedan, a través de ese acompañamiento y esa formación, poder mejorar esas capacidades de comercialización y de gestión empresarial, que son elementos y son complementos que van a ayudar a que esta unidad vaya generando escalabilidad. Y en la tercera etapa, ¿nosotros qué hacemos? Trabajamos alrededor de lo que significa la asesoría en el fortalecimiento. Es decir, ¿qué hacemos? Que cuando se crea esa unidad productiva, fortalecemos con formación esa unidad productiva, pero también acompañamos a través de la asesoría para que esa unidad, de una parte, pueda lograr, incluso al interior del SENA, alcanzar fuentes de financiamiento, puedan mejorar la comercialización de sus excedentes o aún más
puedan escalar procesos productivos, pero también que puedan generar una fuente de empleo formal para la persona o para la familia que está emprendiendo en el campo, y de alguna manera que nos parece fundamental, Miriam, también en ese proceso de escalabilidad empresarial, que ellos puedan ir generando una dinámica comercial, una formalización empresarial y un fortalecimiento organizacional. De alguna manera, nuestro modelo, Miriam, en materia de emprendimiento rural, insisto, de un lado trabaja todo el tema de formación, crea unidades productivas rurales y escala, ¿cierto? A través de todo nuestro equipo profesional, esas unidades para que finalmente vayan logrando tomar la forma de un negocio a pequeña escala. En cuanto al modelo, entonces tenemos ahí unos elementos cruciales de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es el trabajo que realmente está detrás de esta gran propuesta? Pues bien, nosotros tenemos un desarrollo de trabajo importante, ¿cierto? Alrededor de una oferta de valor que se nutre básicamente de la necesidad de poder instalar capacidades adaptativas, diferenciadoras, técnicas y emprendedoras en las personas, en las familias y obviamente asociaciones y comunidades campesinas, buscando, miren algo clave que es esto, que es mejorar sus condiciones. No todo tiene que ser formal. Hemos entendido que cada vez que vamos, y es un programa que lleva más de 10 años trabajando, que cuando vamos al territorio hay unos elementos que son diferenciales. No es lo mismo y quienes son de nuestro país y que tengo entendido asisten otras personas que no conocen Colombia, pero en la geografía colombiana y en la realidad colombiana es distinto emprender en la zona del Caribe, ¿cierto? Es decir, las costas de nuestro mar Caribe, el mar Atlántico, a lo que son las costas del mar del Pacífico, o al interior del país, o obviamente cuando hablamos del oriente colombiano, los llanos orientales, o incluso la Amazonía. De cualquier manera, son comunidades diferenciadas que esas capacidades que buscamos atender, que esas capacidades que buscamos desarrollar, pues obviamente deben tener una razón de ser, que es impactar obviamente la calidad de vida de estas personas. Más de 1.500 personas, Miriam, trabajan alrededor del tema. Esas 1.500 personas que están desde San Andrés, Isla Santa Catalina y el Amazonas, Leticia, suman una fuerza humana que se traduce en instructores, que son las personas que están trabajando digamos que al unísono del ejercicio de trabajo con la comunidad, personas que se insertan meses, 3, 4 meses con las comunidades indígenas, campesinas, NAR, en toda su propia realidad, pero que además se apoyan con otra figura que son los dinamizadores empresariales, que son los que ayudan a darle esa lógica de trabajo alrededor de lo que son esas apuestas, insisto, productivas, esas realidades territoriales y consecuentemente el trabajo que implica de alguna manera poder estructurar soluciones diferenciadas, que eso es lo que de alguna manera incrementa la oferta de valor agregado, Miriam. ¿Por qué? Porque entendemos, buscamos, nos vamos a través de la comunidad. A diferencia, quien conoce el SENA lo sabe perfectamente, a diferencia del programa de formación regular, Miriam, en donde las personas tienen que ir a las instalaciones del SENA, a los centros de formación profesional, nosotros nos vamos a donde está la comunidad. Y eso resulta supremamente significativo para las comunidades, quien en muchas de las condiciones con dificultad tienen dinero, recursos para su diario vivir, muchas veces no logran tener recursos para desplazarse a un centro para apartarse de sus actividades económicas. Razón por la cual eso les entrega un enorme diferenciador respecto a lo que son los otros programas que tenemos en materia del SENA. Y esto se cruza, para cerrar y darle paso a Antonio, ¿cierto? Si no hay preguntas, básicamente con algo fundamental, y es toda esa apuesta importante que está haciendo nuestro director general, el doctor Jorge Eduardo Londoño, y todo el equipo que le acompañamos, que es el tema de Campesena, en donde básicamente lo que queremos, y al tenor de la política promulgada por nuestro señor presidente de la República, el doctor Gustavo Petro,
por el Plan Nacional de Desarrollo una atención fundamental, diferenciada y estructurada en las realidades de nuestra economía campesina. Campesina, básicamente, ¿qué es? Es un programa que busca que los servicios que ofrece el SENA, entre esos los servicios de emprendimiento rural, estén orientados hacia todo lo que significa tres grandes elementos, Miriam, y los he mencionado antes. Uno, las realidades territoriales. Desde las cabeceras municipales, pasando por los municipios rurales y los municipios de mayor profundidad en el territorio, que son los más alejados, los municipios rurales que están allí en unas condiciones un poco difíciles y lo sabemos todos. Entendiendo también qué es lo que de alguna manera mueve la economía campesina, ¿cierto? Y un elemento crucial, Miriam, en esto de la estrategia de campesina, que es entender las relaciones de la comunidad. Cuando somos capaces de entender eso, cuando somos capaces de leer en código territorio las necesidades de la población, entonces estamos dando un paso significativo en esta estrategia de campesina, que es entender esas realidades y poder construir, de un lado, soluciones diferenciadas, pero también pertinentes a esas realidades. Adelante, por favor. Quiero finalizar con un elemento crucial dentro de toda esta propuesta cuando hablamos de campesina, y es ver cómo y de qué manera nuestra estrategia como tal del programa campesina tiene elementos que son cruciales y que los estamos fundamentando. Por un lado, en el desarrollo de proyectos productivos comunitarios, en el fortalecimiento de capacidades técnicas y emprendedoras, en procesos importantes de asesoría que le damos a las comunidades y acompañamiento, el acceso a capital semilla y, por supuesto, algo que es crucial y en donde nosotros damos un esfuerzo importante, que son esas conexiones de valor. El SENA es una marca potente en Colombia. El SENA tiene un gran reconocimiento en América Latina. Y nosotros entendemos que esa marca tan potente se puede convertir en un momento determinado en una llave que abre puertas, pero una llave que abre puertas no para nosotros, que abre puertas para crear mercados campesinos, que abre puertas para unir en sinergia institucional a actores del orden nacional y del orden territorial en favor de las necesidades de estas comunidades, que abre puertas a escenarios internacionales que pueden ver en nuestro programa un vehículo transparente, poderoso y transformador de esas, como el señor director lo menciona, esas condiciones casi que a veces de deuda histórica que tenemos con tantas campesinas y tantos campesinos, tantos jóvenes rurales que en el día a día muchas veces ven experiencias a nivel de espejismo en la ciudad. Queremos que los campesinos se queden en el campo. Queremos activar esa nueva corriente de neocampesinos, que es la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación Miriam, que vienen a la ciudad, que incluso trascienden fronteras territoriales, que aprenden, que desarrollan, que tienen contacto con las nuevas tendencias y tecnologías, para que vuelvan al campo colombiano, para que le entreguen esos elementos de innovación, de calidad, de conexiones y de construcciones mucho más avanzadas, y que finalmente, sumado ese nuevo conocimiento al conocimiento ancestral de sus familias de bases, de aquellas personas que llevan años y años en el campo colombiano, sigan constituyéndose y fortaleciéndose en uno de los grandes elementos de desarrollo alimentario, de desarrollo de comunidad y de construcción de sociedad. Eso es básicamente nuestro programa SENA Emprende Rural, y consecuentemente como referente fundamental también de apoyo a la estrategia campesina. Excelente, doctor Gamba. Definitivamente, como lo decía al comienzo, todos estos programas, estrategias, alcance territorial tan único que tiene esta organización tan maravillosa en Colombia, es lo que marca la diferencia. Y de hecho, al haber otro tipo, digamos, de ofertas y de, como lo que vamos a ver hoy en el panel de Territorio Mujer, nuevas estrategias para poder llevar unas agriculturas un poco más amigables para mano femenina. Yo lo invitaría, doctor Gamba, que su merced nos acompañe en el networking
para hablar con Melina Ángel, de pronto en algún momento el viernes que vamos a estar con el señor Müller de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica, para pensarnos todavía incursionar en mucho más. Sé que han desarrollado cosas que son estoicas y que como comunidades, nosotros como campesinos o etnias nativas que necesitan hacer ese sostenimiento de la mano labriega para que no se pierda la vocación campesina del país y se ponga obviamente en riesgo esa seguridad alimentaria, que es el motivo de este foro. Le agradezco muchísimo. No sé si haya preguntas, por favor, entre nuestra audiencia. Nuestro presidente de Cámara Verde. Por supuesto que sí. Carlos, muchísimas gracias por esta Mauricio, con el mayor de los gustos. Yo soy de los de la vieja guardia. O sea, tú llevas 26 años con el SENA, yo he tenido relación con el SENA por 40 años. Y algo que estaba ocurriendo en el SENA hace incluso más que hace 40 años, era algunos de los principios que expuso en el video el doctor Londoño y que tú estás reforzando aquí, y es la pertinencia del apoyo del SENA para las necesidades de los campesinos. ¿En qué sería diferente el enfoque que tú nos presentaste de Emprende SENA o Emprende Rural respecto a esas iniciativas que tú también conociste hace 26 años? Digamos, mencionaste el uso de tecnología, no solo la digital, sino las tecnologías que aplican a la operación normal del campo. ¿Qué más habría de diferente en la versión de Emprende Rural de hoy versus lo de hace 10, 20, 30 años? Mauricio, además celebrando mucho, insisto, esa gran experiencia, ese gran recorrido de tu parte y todo el equipo que te acompaña. Yo pienso que hay tal vez 3 elementos que han sido evolutivos. Primero es entender las necesidades y la forma de atender estas estructuras digamos, de construcción de una oferta institucional, como quiera que somos un instrumento de política pública, de la mano de la comunidad rural, de la comunidad campesina. Antes, de alguna manera, nosotros construíamos soluciones a partir de la experticia que se tenían en los equipos de trabajo. Hoy nosotros hemos evolucionado en el entendimiento, y puede parecer una cosa de muy baja monta, pero no lo es, que nosotros también estamos en capacidad de aprender y que la construcción de una respuesta institucional no se puede dar desde una sola orilla, sino que se construye de la mano de los actores de esta realidad colombiana, de esta realidad rural y campesina. Y eso nos da una obligación enorme en el sentido de ser flexibles, de estar a la par de esas realidades que se dan en el territorio y de poder cada vez más ser pertinente en esa construcción. El segundo elemento es que cuando uno revisa las dinámicas productivas del territorio colombiano en los Montes de María, en los municipios de un departamento como Vaupés, o quizás si uno se va a los Llanos Orientales, en Arauquita, o quizás en Tumaco, hay que comprender de alguna manera el papel que nosotros tenemos de poder trabajar alrededor de una dinámica emprendedora rural, en donde se emprenda desde el local, pero también se haga con visión global. De alguna manera buscamos conectar esa dinámica rural con el resto del país y con el resto del mundo. Es que cuando uno mira la dinámica, cuando uno ve, cuando uno siente, cuando nosotros que estamos en el día a día con las comunidades, cómo se producen las cosas, cómo se construyen esas relaciones en el campo colombiano, a veces hay una ruptura tremenda entre lo que es esa dinámica económica campesina y la dinámica, por ejemplo, urbana o productiva, o de los grandes productores o de los gremios. Nosotros buscamos hacer esas conexiones. Y en eso hemos cambiado montones. Y el tercer elemento, que me parece fundamental también en esa estructura, es cómo nosotros nos convertimos en un vehículo en el cual podamos
de alguna manera, llevar elementos de desarrollo en materia de innovación, en materia de calidad, en materia de ejercicios comerciales a las comunidades. Lo decía ahorita, puede parecer una cosa muy básica, pero nosotros tenemos en los centros de desarrollo empresarial, en los centros de investigación de Tecnoparque, en los centros de formación, grandes oportunidades para las comunidades campesinas y rurales. Pero quiero saber, o mejor, quiero que ustedes se imaginen muchas veces los kilómetros que se tiene que andar desde lo profundo de un territorio para llegar al casco urbano donde estamos nosotros ubicados. Entonces, allí lo que queremos hacer y lo que nos diferencia hoy evolutivamente, pero que no podría ser hoy lo que es si no hubiéramos tenido esas bases al inicio, Mauricio y Miriam, es ser un vehículo para llevar desarrollo al campo colombiano, ser un vehículo para llevar oportunidades al campo colombiano, ser un vehículo legítimo, construido en ese permanente diálogo con las comunidades que represente, por un lado, las necesidades que tiene esta comunidad campesina, pero no nos quedemos solamente en eso, también las necesidades que tenemos nosotros de esa comunidad campesina. El señor director tiene un planteamiento que me parece absolutamente genial desde la cotidianidad y fue lo que vimos en la pandemia. Realmente el campo colombiano, en el caso de Colombia, representó en gran medida esa gran manta de salvamento en materia de seguridad y soberanía alimentaria. Es que allí en el campo colombiano, miren lo que pasaba en pandemia. Muchos de nosotros lo que hicimos fue salir corriendo de la ciudad para irnos a refugiar en el campo colombiano. Aire sano, mayores condiciones de salubridad, alimento a la mano. Y el campesino colombiano se la jugó por llevar alimento a la ciudad. Por eso para nosotros el programa se convierte en ese ducto de doble salida, en donde aprendemos y respaldamos a la comunidad campesina, pero también logramos conectarnos con la ciudad. Esos tres elementos, en mi más humilde concepto, Mauricio, marcan la evolución de los últimos 10 o 15 años del programa Sena Emprendedora, hoy llamado así, Mauricio, pero seguramente tú lo recuerdas que antes, cuando comenzó hace más de 10 años, en el Sena se llamaba Jóvenes Rurales Emprendedores. Correcto. Eso y tu mención de los neocampesinos, que seguramente va a merecer un capítulo aparte más adelante dentro del foro. Le quiero dar paso, antes de cederle el micrófono y la cámara a Antonio Calderón, a los comentarios y a las preguntas que han llegado a raíz de tu presentación, Carlos. Claro que sí, sí, señor. Entonces, en primer lugar, Mercedes Yomaira Ortega te saluda desde Nariño, del Centro Surcolombiano de Logística Internacional. Supongo que ese centro de logística tiene vínculos con el SENA. Así es, sí, señor. Perfecto. Todos los que nos están ahorita hablando, Mauricio, por el YouTube, son los distintos funcionarios de las regionales. Este es un sistema supremamente unido, organizado, coordinado, y obviamente se están reportando, porque estuve viendo la lista, un montón de regionales. Excelente. Sin los cuales Miriam y Mauricio, perdóname la interrupción, podría ser esto una realidad. Correcto. Son esas personas que llevan la bota puesta, la camisa remangada y el corazón hinchado de orgullo institucional y de compromiso de país. Y seguramente van más allá de los 1.500 funcionarios que nos comentaste que forman parte del equipo de Emprende Rural en este momento. En total, ¿cuántos funcionarios trabajan en el SENA hoy? Mauricio, me podría fallar el número, no sé, podríamos estar hablando casi de unas 32,000 personas que trabajan alrededor del SENA. Pero perfecto. ¿Incluyen los contratistas? Sí, por supuesto. Tenemos personal de planta vinculados en las distintas modalidades de carrera, provisionales y de libre nombramiento y remoción, y nuestros compañeros vinculados por contrato. Perfecto. Sin embargo, escuché a el doctor Londoño mencionar en el lanzamiento de Campesina que esas modalidades contractuales se descontinuarían para asumir la nómina. Hay una importante tarea que ha asumido nuestro señor director general y también nuestra señora ministra, en el sentido de ir progresivamente
logrando vincular cada vez más talento humano que esté, digamos, haciendo parte de las estructuras de carrera administrativa, cargos, por supuesto, provistos en términos de lo que significan los concursos de mérito. Es una tarea titánica, es una tarea de largo aliento, como quiera que en el tiempo y lo poco que conozco del tema, esto no es un ejercicio que viene de 2, 3 o 4 años atrás. Estamos hablando de una organización de más de 60 años, de una organización que ha tenido todos los retos del mundo en esta materia y que consecuentemente en algún momento dado la historia creció a mayor velocidad de lo que podía crecer su presupuesto, razón por la cual y en esas estructuras propias del Estado colombiano y de sus organizaciones, como es el caso del SENA, pues ha venido de alguna manera generando dinámicas en donde comparativamente el número de personas que se vinculan al ejercicio misional bajo la modalidad de contrato ha sido mayor que el de planta. Pero la tarea que asume, insisto, de una manera muy comprometida nuestro señor director general en esa materia va a resultar significativa para la entidad y consecuentemente para el país. Para quienes en la audiencia, particularmente la internacional, desconocen la institucionalidad colombiana, hay que decir que el SENA es un instituto adscrito al Ministerio del Trabajo. Por eso, en el video de lanzamiento que se hizo hace unos cuantos meses, aparece la ministra Cecilia López en el momento del lanzamiento. ¿Esto fue hace cuántos meses? Claro. Estamos hablando en febrero, sin embargo, quien aparece en el video y acompaña, como Mauricio tú lo mencionas, es la exministra de Agricultura, la doctora Cecilia. Es correcto. Y se hace exactamente en el mes de febrero en uno de nuestros centros icónicos acá en el departamento de Cundinamarca, cercano a nuestra ciudad, que fue el Centro Multisectorial de Mosquera. Es allí donde se hace el lanzamiento de esta estrategia y bueno, ha significado pues y ha marcado la línea de trabajo en estas grandes apuestas en todo lo que significa el apoyo de la economía campesina, familiar y comunitaria. Sí, y el puente que tú ya nos hiciste en tu presentación entre esa estrategia general de Campesina y el programa de Emprende Rural. También agradecemos, esto es como en los programas de radio, en donde uno saluda a todos los que lo contactan. Diego Mauricio Suárez, también desde el Centro Surcolombiano de Logística Internacional. Luego tenemos a alguien que se identifica como instructor de emprendimiento sin miedo al éxito. También nos saluda desde Nariño, en el sur de Colombia, en frontera con Ecuador. Luego tenemos a Daniel Ayala. Quedaron todos de acuerdo. Todos. Eso es muestra de todo eso que tanto nos apasiona, la verdad. Y es un equipo maravilloso, es un equipo increíble. No tendría Miriam y Mauricio palabras para describir la gran calidad de seres humanos y profesionales que dejan, digo yo, de manera muy folclórica, la piel en el alambrado. De eso estamos hechos. No había otra forma distinta para aportarle al desarrollo del campo colombiano. Y voy a leer sus nombres justamente para agradecerles su labor. Está Ofelia del Rosario Carpio Guerrero, está Miriam Ramírez, está Lizeth Alexandra Cárdenas Benavides, también de Nariño. Está Roger Iván Estacio, desde el Centro de Servicios, ese también es de Logística Internacional, entonces también debe estar en Nariño. Está en la costa colombiana Jorge Anaya Barrios, desde Cartagena. Y ahí sí aparece ya una pregunta y podemos subir a Antonio para que también comparta con nosotros. Bienvenido, Antonio. Bueno, un gusto. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos muy bien. Entonces vamos acá desde otra frontera acompañando al jefe Carlos Gamba. Pero bueno. Bueno. ¿En qué parte de cuál frontera estás? En la frontera del SENA, de las oficinas del SENA.
Ok, perfecto. Entonces hace la pregunta a Callahan acerca de si la apicultura está incluida en el programa de Emprende Rural. Carlos. Claro, claro que sí, está incluida, pero no solamente quisiera quedarme en la respuesta de un sí simple. Creo que esto es una de las grandes apuestas y para mí desafíos que tenemos en toda nuestra estructura de biodiversidad, de producción sostenible y sustentable. La apicultura está encontrando en el programa SENA Emprende Rural una gran respuesta desde tres grandes instancias. Uno, el desarrollo y apoyo a lo que significa este sector en particular de cara no solamente al emprendimiento como una condición económica meramente, sino al emprendimiento como un aporte importante a todo lo que es este factor fundamental, insisto, de negocios verdes, de producción, de ecoproducción como tal. Segundo, la importancia de poder compartir conocimientos que ayuden a cualificar este sector de la industria y de la dinámica económica campesina. Pero hay algo mucho más importante, o mejor, tan importante como los dos elementos anteriores, que es la forma como estamos creando comunidad. Cada vez que un emprendedor o una comunidad en el tema de apicultura, pero aplicable también a otros sectores, arranca con estas iniciativas productivas, se forma con nosotros, trabaja en la construcción de comunidad y desarrolla unidades productivas, está haciendo algo fundamental y es poder aprender de otros, mejorar la dinámica productiva al margen de donde se encuentra en el territorio, pero sobre todo hacer significativos aportes a esa, insisto, economía campesina y rural. Perfecto. Nos pregunta, o te pregunta a ti, Carlos, María Polanco Barrero. Ella es cofundadora de una empresa de consultoría ambiental aliada de la Cámara Verde en Ibagué. Fundamental el enfoque emprendedor en las zonas rurales para la permanencia de los jóvenes en el campo o su retorno, como tú también lo mencionaste al aludir a los neocampesinos. Una pregunta, ¿existe formación específica en el desarrollo de habilidades blandas? Claro que sí. La estructura formativa que nosotros tenemos tiene unos componentes que son significativos. Uno, la formación técnica. Es decir, si nosotros para hablar de cualquier escenario tenemos una formación en el cultivo de, no sé, de legumbres, en términos de una técnica especial, nosotros allí fundamentamos esa formación técnica. Pero a la vez tenemos la posibilidad de trabajar en el aspecto comercial, pero a la vez trabajamos en esas competencias blandas a las cuales hace mención María Polanco. Quiero mencionar lo siguiente. Recientemente estuve en una comunidad muy cerca acá en el municipio de Villeto y me encontré con un emprendedor, 45 años. Y él mencionó, y ese día le decía, mira, a donde quiera que vaya, voy a recordar estas dos frases o estas dos grandes reflexiones que él hacía. Y hoy le estoy cumpliendo esa promesa. Él decía, mire, Carlos, un día mi papá campesino y mi mamá campesina me dijo, hijo, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo de vida para que te vayas a estudiar a la ciudad, para que seas alguien importante. Y él, a los 45 años, en esa conversación que teníamos, Antonio me acompañaba en ese espacio, decía, mire, Carlos, nosotros tenemos una idea tan equivocada en el campo colombiano, en donde asumimos que la importancia, ¿cierto?, es del campesino y la campesina, es decir, de mis papás, no está clara ni para ellos ni para la sociedad. Y por eso me decían, me mandaron a la ciudad a estudiar para que yo fuera alguien, para que fuera importante. Y yo estoy regresando al campo colombiano, a la tierra, a la familia, a la parcela, es para ratificar la importancia de esos seres humanos y de esos agentes económicos si lo queremos llevar a la teoría económica. Y la segunda frase que hacía Miriam es, ellos me mandaron a estudiar y yo me quedé por un tiempo en la ciudad siendo parte de una empresa de la cual yo no era dueño de nada, ni siquiera de mi tiempo, renunciando cuando me fui de mi casa a lo que yo era dueño de la tierra, era dueño de los medios de producción, era dueño de mi tiempo e incluso de mi propio proyecto de vida. Por eso, a los 45 años regreso y justamente en una industria que es el cultivo de la caña de azúcar, a replantear, a reivindicar esos elementos cruciales. ¿Y por qué menciono esta anécdota?
porque no se trata solamente de aprender elementos técnicos. El SENA tiene un elemento fundacional, que es esa triada, ese triángulo de saberes, que es el saber hacer, que es el saber ser y que es el saber saber. Y eso implica no solamente conocer técnicamente un oficio, sino saberlo desempeñar, realizar, transformar y materializar, pero también nos ocupamos de formar seres humanos. Por eso los emprendedores en el programa Sena Emprende Rural también, y a través de toda nuestra estructura institucional, tienen la oportunidad de desarrollar habilidades blandas. No de otra manera nos podemos reconocer como emprendedores. Es correcto. Ni siquiera como comerciales. ¿Qué tal un comercial sin habilidades blandas? Tal cual. Viviana Patiño saluda también desde el SENA, Emprende Rural. Miriam, pero la otra Miriam, del SENA, desde Túquerres, Nariño. También lo hace Janet del Socorro Figueroa. También lo hace Álvaro Albornoz. Esto da puntos, ¿cierto, Carlos? Excelente, claro. Yo ya le di una instrucción acá por interno a Antonio de esos nombres para hacerles una invitación muy especial. Ya pueden ser instructores de manejo de chat en YouTube. Total. Hay una hinchada numerosa. Con 1.500 o más de 1.500 docentes, pues imagínense ustedes. Exactamente. Victoria Coral no se identifica como el SENA, simplemente saluda. Alguien desde Soacha, que se identifica como CIDE Pitch. Ana Lucía Ramírez, ese es el de mayor ranking, el centro surcolombiano. Es el centro top, definitivamente. Voy a hacer aquí de pronto porque hay 3 presentaciones que nos va a hacer en este momento ya. Quiero introducir. Antonio, sí, señor. Claro que sí. Adelante. Muchísimas gracias. Todos los saludos y comentarios. No, muchas gracias, doctor Gamba. Es un honor ser alumna del SENA. Maravilloso. Gran experiencia. Sí, ha sido transformador. Tengo una arquitecta diciendo no colgué siendo docente de los Andes el título de mi profesión, pero sí lo voy a colgar porque está feliz siendo una neocampesina. Maravilloso. Es algo que nos llena de orgullo. Sí, excelente. Ok, entonces, damos en este momento introducción a esa presentación de los casos exitosos. No sé si vamos a alcanzar los tres que traen, pero definitivamente esta oportunidad de poder escuchar ese trabajo que han venido desarrollando. Así que, Alejandro, preséntate por favor y dinos qué nos traes hoy. Antonio, gracias. ¿Cómo estás? Antonio Calderón. No, bueno, a todos buenas tardes. Bueno, complementando un poco lo que nuestro coordinador Carlos Gamba acabó de explicar del programa Sena Emprende Rural, pues soy Antonio Calderón. Hago parte ya casi 11 años del programa Sena Emprende Rural, acompañándolo desde su, de alguna manera, en todo este trasegar, la transformación que ha tenido. Es un programa de alguna manera que también busca autorrenovarse. Entonces vamos acompañando hace 11 años el programa aquí desde la Coordinación Nacional de Sena Emprende Rural. Soy ingeniero industrial de alimentos, especialización en mercado estratégico y bueno, ya la experiencia en estos temas de emprendimiento de más de 15 años. Excelente. Ok, Antonio, sé que hicieron una convocatoria nacional para poder seleccionar esos casos que hoy nos van a presentar, así que estamos acá muy atentos. Gracias, Miriam. Pues sí, hemos priorizado de alguna manera, teniendo en cuenta el contexto del foro, 3 casos de los departamentos de Huila, Cundinamarca y Nariño, 3 casos de alguna manera que también representan lo que es el modelo de intervención del programa Sena Emprende Rural en territorio, un poquito ser mucho más tangibles en cómo opera el programa Sena Emprende Rural y los ejemplos. Tú me dirás, Miriam, si presentamos los 3 o cuánto tiempo tenemos o un par de casos. Nos va a acompañar al cierre porque tenemos en este momento solamente 1 hora y no sé si estamos a tiempo para poder presentar todo, pero por lo menos iniciar con el que tú priorices y
ir programando para que también se presente al final el director. Que está pendiente del director Alejandro para terminar con el tema de campesina. Bueno, vamos a empezar, si quiere, adelante. Nutrizalem es una unidad productiva del departamento del Huila, del municipio de Isnos. Adelante. Básicamente, Nutrizalem, pues, busca mejorar la calidad de vida de los asociados a través de la producción orgánica. Este nuevo movimiento de la producción orgánica, que de alguna manera año tras año va generando nuevos retos y una nueva tendencia en los sistemas de producción y alimentación sana, pues de alguna manera está determinando que el programa Sena Emprende Rural también se enfoque en este tipo de emprendimientos. Está conformado lógicamente por mujeres campesinas, un contexto muy pluralista en el tipo de población, mujeres cabeza de hogar, jóvenes y personas lógicamente ya señores de la tercera edad. Entonces es importante también en los procesos de formación cómo se integran los diferentes tipos de poblaciones en la ruralidad que son diversas, como ustedes ya conocen. Está desarrollando en este momento cultivos transitorios enmarcados en los sistemas de producción de huertas caseras. Siguiente, por favor, y está enmarcado dentro de la gran estrategia campesina que va a explicar más adelante el director Alejandro. Básicamente son la producción de alimentos orgánicos y fertilizantes orgánicos preparados a base de materias disponibles de la zona. Esa es una de las premisas fundamentales. De alguna manera se está trabajando mucho en dar el enfoque a la agroecología, darle mucho enfoque también al uso de los materiales o en desecho que se utilizan en territorio para trabajar todo el tema de compost y todo este tema. Se contribuye lógicamente a la mejora de los suelos a partir de abonos orgánicos, fertilizantes, semillas en este tema, y así le aportamos de alguna manera a tener sistemas productivos sostenibles que de alguna manera también le aportan a la soberanía alimentaria de la localidad y también le dan respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Esperemos que se pueda ver un videito más adelante que tenemos del emprendedor, esperamos lo puedan ver. Pero bueno, ¿cuáles son los logros y resultados alcanzados en el emprendimiento? Enmarcados en la seguridad alimentaria, en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Este emprendimiento desarrolla abonos orgánicos, como lo decía anteriormente, a través también la siembra de material vegetal seleccionado de acuerdo a los parámetros técnicos de calidad de sistemas productivos, adecuación de materiales de siembra de acuerdo a los parámetros técnicos de calidad, programación de siembras de cultivos transitorios con criterios técnicos y una verificación de las condiciones de siembra teniendo en cuenta pues las recomendaciones técnicas. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los logros, resultados alcanzados a la fecha? Pues se desarrolla a través del emprendimiento labores culturales en los cultivos transitorios. De alguna manera también ahí se hace un alistamiento de los equipos, herramientas y agroinsumos para las labores culturales en los cultivos transitorios, y hay un registro de alguna manera de la información de las labores culturales de los cultivos transitorios. De alguna manera estos son parámetros que se establecen dentro de los procesos formativos, qué temáticas y qué condiciones se trabajan desde el punto de vista técnico. Y también, como lo decían anteriormente, desde el punto de vista de emprendimiento también se generan este tipo de competencias. Adelante. Siguiente. Anteriormente hablábamos de que se han generado 8 huertas caseras. El impacto positivo, aquí el emprendimiento pues nos relaciona que hay un impacto social desde el mejoramiento de la calidad de los beneficiarios del proyecto y la comunidad en general. Se aporta la seguridad alimentaria de las familias participantes en el proyecto. Desde lo económico hay una disminución de los costos de producción mediante el aprovechamiento de los recursos mismos de la región enmarcado en abonos orgánicos. Desde el punto de vista ambiental, pues de alguna manera la producción orgánica de alguna manera aporta sustancialmente al tema ambiental mediante la conservación y aprovechamiento de residuos orgánicos, vegetales y animales. Y desde el punto de vista tecnológico, mediante el uso de tecnologías y paquetes tecnológicos apropiados para el proceso productivo en la elaboración de fertilizantes orgánicos, acondicionamientos del suelo, y transversalmente pues todo lo que es la aplicación de buenas prácticas agrícolas en el sistema productivo. Adelante.
¿Cuáles son los planes a futuro del emprendimiento? Pues está también enmarcado de alguna manera en el poder tener un trabajo importante en trascender en sus sistemas productivos, el desarrollo de invernaderos con sistemas de riego. Esto genera unos grandes retos en temas de capacitación y en temas también de financiación de los proyectos. No sé si fue claro el jefe Carlos Gamba al comienzo, uno de los retos más importantes del programa SENA Emprende Rural y del equipo en territorio es que no somos un programa financiador, entonces al equipo en territorio trabajar con las comunidades le genera un reto mayor porque estos proyectos necesitan de financiación que nos toca salir a buscarlos en el ecosistema, las entidades público-privadas, etcétera, que puedan aportar y implementar un sistema de invernadores, un sistema de riego, pues requiere de alguna manera inversión que el equipo apoya para que los emprendimientos puedan de alguna manera hacer este tipo de montajes. La producción limpia, continuando con la utilización de abonos orgánicos y biológicos y la implementación de motocultores, sistemas de riego eficientes, insumos, equipos, etcétera, kits de monitoreo de clorofila. Bueno, aquí podemos definir que hay de alguna manera una perspectiva a futuro de la unidad productiva que le permite de alguna manera aportar al mejoramiento de su sistema de producción. Siguiente. Siguiente, creo que... bueno, no sé si se escucha el audio. Me confirman si lo están viendo. Se está viendo, pero no hay sonido. No hay sonido, pero sí lo estamos viendo. Lo estamos viendo, si su merced nos va describiendo. Pero bueno, ahí básicamente quisimos tener un contexto. Lástima que no pudimos tener un poquito de audio. Entonces, si lo pueden mejorar. ¿No? Básicamente lo que estamos mostrando acá es de cómo se desarrolla la formación. Aquí el instructor seguramente explica de alguna manera cómo se imparte la formación, un poco tener el contexto de la población objetivo que nosotros trabajamos, en los sistemas productivos que se están implementando en la formación. Básicamente quisimos dar un contexto un poquito para que no solamente fuera, como decimos nosotros acá, solamente desde el punto de vista de lo que nosotros comentamos, sino la vivencia de lo que puede pasar en territorio, la vivencia del instructor con los aprendices y con los emprendedores en territorio. Entonces ahí van viendo un poquito más de cómo están conformadas las huertas caseras, la interacción, que es lo más importante del instructor con los aprendices. Cuando lo puedan escuchar, ojalá lo puedan compartir, es bastante importante el trabajo de lo que resaltaba el jefe Carlos Gamba anteriormente en la metodología de la formación, que es el aprender haciendo en territorio. Ustedes ven acá que no solamente son con las competencias teóricas, sino que se convierte solamente en una parte, y la parte vivencial y práctica en el territorio, pues de alguna manera es fundamental para el establecimiento de los sistemas productivos y de las unidades productivas. El compromiso de las personas, complementar que de alguna manera las mujeres es de mucho aplaudir, que son el grupo poblacional de alguna manera de mayor participación en el programa, y las mujeres se convierten en un factor fundamental de jalonamiento en los emprendimientos, son organizadas, emprendedoras, echadas para adelante. Entonces, y los jóvenes, mira, acá estamos viendo a un joven de alguna manera que se aporta también al relevo generacional del campo en territorio. Un poquito aquí las caras visibles del emprendimiento rural. Excelente, mire, profesores, todos son mis profesores. Esas experiencias de trabajo en las clases son muy prácticas, son muy fáciles de uno ir desarrollando ese conocimiento. Hay obviamente ese espacio de co-construcción como comunidad. Yo como estudiante de soberanía alimentaria he tenido oportunidad de ver todas estas apuestas que está haciendo el SENA por poder desarrollar esos suelos a partir del tema microbiótico, y creo que por ahí es excelente el trabajo que están desarrollando. Yo lo felicito muchísimo a su merced y a todo el programa SER. Y nos va a desarrollar. Y lo que nos falta por desarrollar, Miriam, de alguna manera,
Todavía nos falta mucho por trabajar en el programa Sena Emprende Rural, todavía fortalecer mucho esta nueva tendencia de la agroecología. Yo creo que la implementación del método de intervención del programa SER está bastante validado, pero sin embargo hay todavía sistemas de producción limpia que nos toca todavía ahondar, fomentar, fortalecer mucho en el programa Sena Emprende Rural, y estos son unos ejemplos de los pasos que está dando el programa, pero que se tienen que masificar en el territorio. Si quieres vamos adelante con otro caso, antes de darle paso al director, ¿les parece? Sí, por favor. Gracias. Perfecto. Bueno, básicamente el siguiente caso es en la región de Fusagasugá, de donde de alguna manera Miriam también conoce, es conocedora también. Sí. Es un caso, para las personas que están por fuera del país, pues es una región de Colombia muy cercana a la capital de la República, pero con las condiciones de ruralidad y diversidad climática y geográfica, pero muy, de alguna manera, condiciones muy importantes para la producción hortícola, agrícola y bueno, con un potencial, y es una despensa para la capital de la República. Adelante. Este caso, de alguna manera exitoso, también tiene como objetivo el desarrollo, atrás del desarrollo y la operación de un sistema hortícola también orgánico. Hablamos, la palabra orgánico aquí se convierte como factor fundamental en lo que es de alguna manera aportarle a los objetivos de desarrollo sostenible. Promueve la producción de alimentos sostenibles, la conservación del medio ambiente, y de alguna manera eso también le aporta mucho importantemente al bienestar de la comunidad. La misión: promover y liderar la producción sostenible de verduras y hortalizas orgánicas, brindando alimentos saludables y nutritivos a nuestros consumidores. La ubicación, como les dije, municipio de Fusagasugá. Está la implementación de 2 huertos de siembra de 1.700 metros cuadrados, el sistema de producción hortícola orgánico sostenible y el sistema de comercialización, pues muy fuerte el tema de los mercados campesinos enmarcados en producción orgánica. En la proyección hay una proyección de la construcción de una infraestructura de sistemas de invernadero y hidroponía para controlar plagas y enfermedades y adecuación de planta de empaque, y la implementación de un sistema de riego automatizado. Adelante. Básicamente, pues dentro de las principales problemáticas, pues está en las que se afronta de alguna manera, las que se quieren solventar con este tipo de producción, pues es la exposición directa a sustancias químicas tóxicas a los trabajadores. Siempre está en la producción agrícola en el territorio los residuos químicos en alimentos que afectan la salud, el desarrollo de resistencia de pesticidas, la contaminación de aguas, el efecto negativo sobre la biodiversidad y el ecosistema. Hablaban el tema de apicultura, pues el tema de la afectación al ecosistema de las abejas, pues es bastante alto, suelos infértiles y problemas de seguridad alimentaria. Todo esto básicamente es por el uso indiscriminado, porque muchas veces lo que vemos es que los productores del campo en muchos casos son de alguna manera no conocen y abusan de forma indiscriminada del uso de pesticidas. De alguna manera el programa tiene que entrar a trabajar en esta problemática. Adelante. Los logros, básicamente, pues hay un sistema, lógicamente, de mercadeo también a través de redes sociales. Hay sostenibilidad ambiental, están de alguna manera acceso a mercados campesinos orgánicos locales, la construcción de áreas de empacado, el aumento de producción hortícola, la generación de empleo, sobre todo enfocado a la mujer rural. De alguna manera son algunos de los logros del emprendimiento. Adelante. Profe Antonio, su merced tiene los links para estos 3 videos para poderlos compartir por redes de Cámara Verde. Es importante que la gente los tenga y los conozca. Claro, Miriam, ¿cómo no? Nosotros los compartimos para que los puedas de alguna manera compartir. Los mandamos a través de nuestra plataforma para que la gente los pueda tener, y qué pena la interrupción. Son 3 y 17 para que veamos los 3 videos. Los solicitan desde el chat que tengo con la organización, para que su merced presente los 3 en la brevedad que pueda y darle el espacio entonces al director. ¿Los 3 casos? Perfecto.
Listo. Bueno, sobre este emprendimiento en el departamento de Cundinamarca, en Fusagasugá, pues los impactos ambientales pues se trabaja mucho. La siguiente, por favor. La sostenibilidad la sostenibilidad ambiental, de alguna manera la conservación de la biodiversidad y la protección de los suelos, y desde el punto de vista de impacto social, de alguna manera es poder contribuir a entregarle al mercado y a los consumidores productos orgánicos que contribuyen y fomentan la alimentación sana y saludable. De alguna manera también aporta a la economía de las mujeres madres de cabeza de hogar en la ruralidad en esta zona del país. Siguiente. El tercer caso exitoso, Miriam, y para todos, está en el municipio de Cumbal, Nariño, vivero agroforestal Las Pandalas. Siguiente. La representante legal es una mujer. Aquí encontramos su ubicación, la ubicación del vivero agroforestal, es al sur del departamento de Nariño. Esto es frontera con Ecuador. Entonces, para que tengan un contexto de país, estamos hablando al suroccidente del país. Entonces, ahí podemos ver también nuestra población objetivo, mujeres rurales, todas en su mayor esplendor. Eso es muy relevante en el programa. Siguiente. Básicamente, ¿qué trabaja el vivero agroforestal Los Pandalas? Hay un trabajo fundamental en la preservación y conservación del medio ambiente. Se trabaja en programas de reforestación comunitaria, conservación de fuentes hídricas, implementación de cercas vivas y sistemas agropastoriles, y el aporte a la seguridad y soberanía alimentaria a través de establecimiento de chagras. Básicamente, aquí también vemos si quieres pasa a la siguiente, en este emprendimiento, pues de alguna manera un aporte también a la conservación, a través de la implementación de este sistema. De alguna manera también se contribuye a la reforestación de los ecosistemas, y no solamente desde el punto de vista productivo, sino de alguna manera también aportándole a la reforestación del territorio. La misión es un vivero, busca aportar a la conservación del medio ambiente, a la mitigación de los impactos de efecto invernadero en la zona sur del departamento de Nariño, mediante la producción y comercialización de distribución de material vegetal nativo de excelente calidad. Siguiente. Ahí pueden en las fotos, pueden estar de alguna manera ustedes visualizando cuál es el trabajo que se realiza. Siguiente. ¿Cuáles son los logros en materia de siembra de árboles y también en generación de ingresos? Porque son temas de alguna manera desde el punto de vista ambiental y económico para las familias. De alguna manera podemos hablar de una ejecución de año por año de árboles sembrados. De alguna manera en el 2020 se pasa de 10.800 a 15.000 árboles sembrados, y ahí a la mano derecha podemos de alguna manera verificar lo que es el ingreso, de alguna manera la generación de ingresos por la venta de estos árboles, ¿sí? Con fluctuaciones como puede pasar en el emprendimiento rural, pero de alguna manera podemos mostrar un poco lo que le está aportando en generación de ingresos a las familias que hacen parte de este proyecto productivo. Adelante. El impacto positivo en el ámbito de la sostenibilidad y la responsabilidad social. Hay implementación de procesos de recuperación y restauración y reforestación de fuentes hídricas. Ahí podemos dar que más o menos en el 2016 se sembraron 6.000 árboles. Al momento tenemos una plantación de 10.600 árboles desde el año 2020 en término acumulado hasta la fecha. Impactando a los municipios de Huachugá, Liles, Zapuyes, Túquerres, Carlosama, Ipiales y Cumbal. Hay una generación de aproximadamente 10 trabajos rurales, entendiendo el trabajo rural no solamente como lo que puede ser un trabajo formal, sino que las diferentes modalidades de trabajo pues decente en la ruralidad, pero de alguna manera que le aportan a la generación de ingresos en las personas. Están hay el establecimiento, lógicamente, de todo un sistema de geolocalización, monitoreo de la siembra de árboles y en los manejos de viveros. Hay una generación de alrededor de 43.500.000 pesos. Para las personas en dólares estamos hablando de algo así más o menos de $10.000
y la implementación, lógicamente, de chagras, recuperación de semillas y seguridad y soberanía alimentaria. Adelante. ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? Pues hay 3 pasos fundamentales: la identificación de especies nativas, la recolección de semillas, brinzales o esquejes, siembra de brinzales o esquejes y elaboración de semilleros, el trasplante en bolsa, el cuidado de las plantas, la selección para entrega y semilla. Hay una identificación de los beneficiarios y predios para la siembra, hay una planeación de la siembra, hay una minga de siembra, una geolocalización y un seguimiento al crecimiento de los árboles plantados. Y posteriormente hay una elaboración y presentación de informes a Impulso Verde, que es uno de los aliados que tenemos actualmente, y asociados. Hay una recepción de ingresos por venta y un pago a los productores integrantes de la unidad productiva. Eso es como de una alguna manera los 3 factores fundamentales que se trabajan en la unidad productiva. Siguiente. Aliados. Nosotros trabajamos con aliados en el territorio, entonces esto de alguna manera nos determina que trabajamos con Impulso Verde, con la red de viveros comunitarios apoyados por Impulso Verde, con la Red Nacional de Viveros Comunitarios registrados en el Instituto von Humboldt, el programa Sena Emprende Rural, pues como lo estamos presentando hoy. Se trabaja con IEDEC Ecuador, con el resguardo indígena del Gran Cumbal y las alcaldías municipales de los municipios aledaños. Entonces aquí de alguna manera el programa Sena Emprende Rural también se convierte en un articulador en el territorio, por lo que dije anteriormente, no lo podemos hacer solamente todos nosotros, entonces de alguna manera hay aliados que trabajan con nosotros en el territorio. Siguiente. Principales problemas atendidos desde nuestra misión, pues atacamos la deforestación, el calentamiento global, la huella de carbono, el efecto invernadero, la presión antrópica, el cambio climático y la seguridad alimentaria. Básicamente son principales problemáticas que busca de alguna manera mitigar este emprendimiento. Adelante. Profesor Antonio, nos quedan 6 minutos contigo y pasamos después con nuestro director. Lástima que no tengamos videito. Este videito es excelente, pero vamos a compartir a ver si se escucha. No, el audio está llegando. No escucha el audio, ¿cierto? Déjame a ver si lo pueden arreglar. Explicado desde la vivencia de las personas es fundamental. Ya lo proyecto. Desde el máster, profesor, que un slide más y toca cerrar este segmento para poderle dar lugar, como le he dicho al director. Esa era la última, el video era el cierre, Miriam, entonces era a ver si lo podían ver. Pero bueno. Esos links y muy interesante mirarlos, por supuesto. Ha sido un trabajo que ha hecho la comunidad. Entiendo desde esa perspectiva. Vamos a ver si se oye algo el sonido. No, definitivamente no. No. Bueno, pero ¿qué? No se lo van a perder, y básicamente aquí como cierre, Miriam, tratamos de alguna manera de poder tangiblemente mostrarle a los participantes qué es el programa Sena Emprende Rural, cómo lo hace, teniendo en cuenta todas las dificultades de la ruralidad, pero en qué estamos encaminados actualmente en poder aportarle a la producción agroecológica con responsabilidad social y ambiental muy fuerte, y bueno, en ese camino nos estamos enmarcando en el programa Sena Emprende Rural. Entonces, cualquier cosita, pues ustedes que estamos aquí prestos a poder apoyarlos. Gracias, profesor Antonio. Nos quedan 4 minutos con su merced, así que quiero dar espacio a preguntas tanto de nuestra plataforma como de la audiencia para lo que usted ha presentado. Si hay preguntas. Y por favor, no olviden compartir esos links. Yo tengo una, Miriam. Claro. Antonio, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es muy sencilla. Hace 20 años se fundó en Colombia la Federación Colombiana de Productores Orgánicos. Hace 5 o 6 años desapareció. En la Cámara Verde nos complace tener un legado de esta organización, porque cerca de un 20% de los afiliados, que son un total de 750, vienen
de esa tradición de la agricultura orgánica y agroecológica. ¿Cómo manejan ustedes el tema económico de las certificaciones? Bueno, eso es un tema, trabajamos con aliados, nos toca trabajar con aliados definitivamente, porque como les dije anteriormente, nosotros vemos las certificaciones de alguna manera en dos aspectos fundamentales. El primero es el compromiso de las personas en de alguna manera llegar a todo, porque conseguir la certificación de alguna manera es un trabajo riguroso y juicioso. Tratamos de trabajar a las personas de alguna manera para que se enmarquen en el tema de la obtención de estos registros y sellos. Sin embargo, eso de alguna manera también involucra algunos aspectos de financiación, que es lo que nos toca articular con el ecosistema. No basta solamente con la voluntad del emprendedor en poder acceder de alguna manera y toda la voluntad que tenga, sino que tiene que haber un conjunto de posibilidades de financiación que nos toca buscarlas en el ecosistema, Mauricio, y ese es un cuello de botella bastante importante. Nosotros tenemos el Fondo Emprender de alguna manera que puede aportar en estos temas, pero el tema del apoyo financiero para la implementación de estos sellos de alguna manera involucra recursos. En ausencia de las certificaciones internacionales como productos orgánicos, ¿ustedes han utilizado algún sello de confianza como nos presentó la Fundación Proyectar Sin Fronteras hace un rato? No, Mauricio, no. Pero suena súper interesante. En algún momento nosotros tratamos de trabajar una marca Sena, de alguna manera para productos Sena, que de alguna manera sería muy interesante poder retomar este tema y sobre todo darle una identidad en el enfoque de una producción agroecológica y orgánica, de alguna manera tener una marca Sena que pueda apalancar de alguna manera un reconocimiento, y me parece importante poder seguir impulsando este ejercicio o volverlo a impulsar nuevamente. Perfecto. Miriam, ya es hora entonces de darle la palabra al director. Solo nos restaría, aparte de agradecerte, Antonio, pedirte que publiques en el chat privado para nosotros reproducirlo a la audiencia en donde te pueden contactar. Listo. Gracias, Mauricio. Miriam, gracias. Bueno, no, a ti muchas gracias, profe Antonio. Ok. Entonces, damos en este momento la bienvenida. ¿Sí tenemos conexión ya con el director? Sí, él está acá presente. Entonces, mientras que él sube, ya Pablo había hecho, o Elvia, el favor de subir a Carlos Gamba. Carlos, puedes encender tu cámara para que acuérdate que a mí me echaron la última vez, entonces yo no te puedo hacer más preguntas. Danos tus respuestas. No hay sonido. Mauricio, acá también con el riesgo que me pueda ocurrir lo mismo, no, mentiras. No sé si hay más preguntas, porque pues igual ya tenemos acá al doctor Luis Alejandro, que es nuestro director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y quien lidera en este momento, por delegación directa del doctor Jorge Eduardo Londoño, todo el tema de estrategia campesina. Pero no sé si hay alguna pregunta final sobre el programa Sena Emprender Rural, o si no, pues le damos paso al director Luis Alejandro. Sí, démosle paso y agradeciéndole su paciencia, invertimos los horarios y muchas gracias por esperarnos, doctor Luis Alejandro. Adelante. Bienvenido, doctor Luis Alejandro. Me gustaría, antes de que su merced haga su propia introducción, comentar que su merced es el director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo del SENA y coordinador de la Estrategia Campesina, y que su formación académica es administrador de empresas, especializado en gestión pública, tecnólogo en gestión de organizaciones comunitarias de la UNAD y también maestro normalista normal superior de varones Tunja. Bienvenido y es un honor tenerlo acá. Bueno, muy buenas tardes, Miriam, Mauricio, a todos, de verdad mi saludo
mi agradecimiento por la invitación que le cursaron al señor director general, al doctor Jorge Eduardo Londoño, quien por razones de agenda puede inclusive participar de manera personal, pero me ha solicitado llevar la vocería del SENA en este importante foro que pues esperamos contribuya como siempre a generar nuevas visiones, nuevos desarrollos hacia el campo colombiano. Voy entonces de una manera muy breve y agradeciendo pues a ustedes, a la organización, a Carlos y a Antonio, el haber podido invertir nuestras presentaciones, dado que me encuentro en la regional de Caldas, estoy desde Manizales y teníamos algunas dificultades de llegada, pero afortunadamente lo logramos. De manera que simplemente contarles que la estrategia campesina pues surge de un ejercicio de reflexión, de reconocimiento a lo que históricamente las organizaciones campesinas, el movimiento campesino en general, ha venido planteando de cara a lograr su vinculación, su inclusión real en los programas y políticas públicas. En ese sentido, pues el presidente Petro, desde su programa de gobierno, definió que uno de sus principales ejes sería la atención al sector campesino. Y por supuesto, nosotros, con nuestra llegada al SENA, pero además de eso, con unos antecedentes de convicción, por un lado, el director general, como autor de varias leyes en torno a la vida de los campesinos, no tanto del sector agropecuario, sino específicamente de los campesinos. Y bueno, en mi caso, que vengo de ser el presidente nacional de la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, entonces esas visiones nos llevaban a entender que había algunas cosas que podían mejorarse, y nos preguntábamos si había que generar un programa nuevo, un proyecto en el SENA, y la conclusión a la que llegamos es que el SENA cuenta con unos excelentes programas, muy buenos todos, muy apetecidos precisamente por eso, porque son muy buenos. Y entonces uno ahí puede mencionar la formación profesional, AgroSena, SENA Emprende Rural, del cual se estaba conversando ahora, Senova, bueno, todos los programas de evaluación, certificación de competencias laborales, la normalización de competencias, todos ellos aplican al sector campesino, solo que existía, y digo existía porque hoy ya las estamos superando, una serie de barreras que limitaban el acceso de los campesinos a los programas del SENA, empezando porque en los mismos aplicativos institucionales no se hacía, no se viabilizaba la presencia de los campesinos. Y en esa dirección entonces comenzamos a generar esta estrategia que fue construida con la participación de muchos actores. Pues bueno, todo el equipo directivo nacional, pero fue trabajada participativamente con las regionales del SENA, con los 117 centros de formación, con los sindicatos, con las asociaciones campesinas, con la academia, con otras instituciones del gobierno y, por supuesto, con algunos actores de la cooperación y de la empresa privada. De manera que son varias visiones mirando cómo resolver unos problemas de antecedente que tiene la población campesina, fundamentalmente en la discriminación, una exclusión histórica que pues al no reconocer al campesinado como tal, pues igualmente lo iba dejando por fuera de los programas, y eso lo constituyó en un sector muy vulnerable. Por supuesto, no en vano es la principal víctima del conflicto armado, y eso hizo que se generaran reacciones, como mencionaba,
los campesinos, por ejemplo, a través del mandato agrario, a través de las declaraciones que hizo la NUC sobre derechos de los campesinos, el referendo campesino que promovió la NUC, la gestión también de reconocimiento por parte de las Naciones Unidas que se lideró desde Vía Campesina, a la cual están vinculadas la mayoría de organizaciones campesinas del país. Haber logrado que las altas cortes empezaran a hacer reconocimiento de los campesinos como sujetos de especial protección, y finalmente que la misma corte, atendiendo a una tutela que presentamos las organizaciones campesinas en su momento, ordenara crear una comisión de expertos que nos dio vía libre a definir qué es el campesino. Y bueno, y por fortuna, pues el acto legislativo de campesinado que hoy tenemos ya aprobado en este gobierno, a ese habría que sumar el acto legislativo también el 03 sobre jurisdicción agraria, y bueno, una serie de avances que vamos teniendo ahí. En esa dirección, pues entonces podemos pasar la siguiente, por favor. En esa dirección, pues nos propusimos generar no un programa nuevo que compitiera con los otros, sino un mecanismo que estratégicamente articule cada uno de los programas de formación que tiene el SENA. Porque además, en el contexto, o mejor, al interior de la entidad operativamente, los programas muy buenos, cada uno centrado en sus indicadores, en el cumplimiento de sus metas, como que se olvidaba que tenía unos aliados dentro de la entidad, y faltaba un poco más de diálogo, articulación, en aras de, primero, facilitar el acceso, y segundo, lograr también complementariedad entre unos y otros para garantizar formación integral a los campesinos. Podemos avanzar, y más bien me detengo un poco en las diapositivas del alcance propiamente. Estos son los objetivos que básicamente estaban centrados en el reconocimiento del campesinado, en lograr superar barreras de acceso y el poder formar de manera integral a los campesinos y campesinas, con la diferenciación, por supuesto, que hay que hacer de lo que significa ser la ruralidad del sector agropecuario y el campesino, donde hay una interpretación un poco equivocada cuando se cree que al hablar de ruralidad están hablando de los campesinos, o específicamente de los campesinos, o al hablar del sector agropecuario están hablando también específicamente de los campesinos, y eso no es tan cierto. No es tan cierto porque sí, el campesino hace parte de los dos anteriores, pero no todo lo rural es campesino. En la ruralidad se incluye desde el territorio, pero igual incluye todo tipo de población que está asentada en ese territorio rural, donde encontramos industrias, encontramos casas de recreo, encontramos grandes plantaciones también, monocultivos, encontramos los docentes que habitan en las mismas instituciones educativas. Bueno, muchos actores que cuando uno los traslada a la definición de campesinos, ellos no son campesinos, son población rural, pero no campesinos. Y al interior del sector agropecuario se ve exactamente lo mismo. Entonces, hay productores grandes que no tienen las características, esas identidades de la cultura campesina, de la pequeña producción, de la diversidad de los cultivos. Mire que hay un hecho bien diferenciador, yo siempre lo menciono. En la agricultura comercial se presenta el hecho de que en un latifundio, en una gran extensión de tierra, el propietario produce o palma, o produce caña, o tiene una ganadería extensiva. Son un solo producto en una gran área de terreno, mientras que en la agricultura campesina es exactamente todo lo contrario. En un muy pequeño predio cultiva una gran diversidad de productos que son los que llegan a la mesa, lo que conocemos como la canasta familiar, y que son nada menos que el 72% de lo que consumimos los colombianos. Entonces eso hace que deba tenerse un trato pues muy focalizado, muy claro
de a qué sector se está atendiendo, pero que le facilitemos el acceso. Es un poco los objetivos trazados, podemos avanzar. Y en ese sentido, entonces, nos propusimos una serie de alcances de la estrategia. Primero, la caracterización del campesino en los aplicativos del SENA. Estamos en el proceso de implementar lo que llamaríamos el registro maestro campesino, que nos permita caracterizar a todos los campesinos para suplir un vacío que existía, y es que en ningún aplicativo se daba la oportunidad de que se reconociera o se autorreconociera al menos el campesino. Teníamos la posibilidad de identificar hombres, mujeres, indígenas, afro, víctimas, LGBTI, bueno, ese tipo de poblaciones, pero el campesino por allí no podía identificarse, y entonces simplemente lo que no se reconoce como tal, pues no se atiende. El primer paso que dimos fue tomar nuestra plataforma Sofía Plus y crear allí el aplicativo para que quien va a ser inscrito en una de las acciones de formación o en cualquiera de los programas de SENA se pueda autorreconocer como campesino, y entonces eso ya es un hecho de reconocimiento, de visibilización de ese sector al que queremos entender. Pero nos fuimos entonces a mirar una serie de limitantes que había, yo llamo las barreras, y encontramos, por ejemplo, que si la misión del SENA es formar para el trabajo, no tiene sentido que se le estuviese exigiendo a los campesinos acreditar 9º grado de formación para poder acceder a un curso de técnico laboral del SENA. Ese 9º grado de educación formal, para aplicarlo a la formación para el trabajo, 2 ambientes completamente diferentes, 2 escenarios distintos, pues no podía exigirse por una sencilla razón, es que la educación formal es una obligación del Estado para con los colombianos, entre ellos los campesinos, y el Estado históricamente no le ha podido dar ese derecho, garantizárselo a los campesinos. Entonces no podría utilizarse esa exclusión para ahora seguir diciendo que entonces tampoco puede formarse como técnico, cuando además de eso el campesino sabe mucho de los temas, conoce hasta la saciedad cómo desarrollar ciertas actividades que inclusive, con todo el respeto por la academia, por los profesionales, desde la misma cátedra universitaria no se enseñan. Es al contrario, es el campesino quien nos sirve de maestro. Entonces se tomó la decisión de eliminar la exigencia de requisitos académicos hasta el nivel de técnico. Quien quiera formarse en el SENA o campesino, no se le exigen esos requisitos, simplemente tenga la disposición y vincúlese allí. Y entonces eso nos llevó a otra acción que era formar en la vereda. El SENA inicialmente formaba en la vereda. Poco a poco se fue apartando de eso y trasladando, llevando, sin querer con eso causar un efecto negativo, pero se convirtió en la práctica de convocar a que la gente se inscribiera y fuera a los centros de formación urbana. Pues muchos campesinos cogieron por allá con la seguridad de que no regresan. La inmensa mayoría del campesino que iba a los centros de formación o que está yendo, o deserta a mitad del curso porque no tiene los recursos para sostenerse en las zonas urbanas, y ya cuando deserta se va a buscar trabajo en otras actividades ahí en la misma zona urbana, o en el montallantas, en la bodega, en el mototaxismo, por ejemplo, como ocurre con mucha frecuencia en la región costera, y no vuelve al campo. Entonces estamos estimulando el desarraigo campesino. El propósito es volver a formar en la vereda, utilizando distintas herramientas. Bueno, las instalaciones que existan allí de instituciones educativas, los salones comunales que existen, las granjas de los propios campesinos. Ese es el mejor ambiente de formación para el caso del campesinado, y entonces utilizar eso. Pero otras herramientas que estamos intensificando su uso, porque ya existían aulas móviles, pero como el aula móvil no llega a todas partes
porque hasta de las vías se carece. Entonces se está intensificando la adquisición de kits de formación para que el instructor que va a la vereda pueda llevar o en su maletín o en la caja del kit los instrumentos técnicos básicos para que pueda hacer la formación, y una formación con calidad. Pero igualmente estamos mirando otras alternativas de volver a utilizar la radio. Recordamos la experiencia de Acción Cultural Popular con Radio Sutatensa, las famosas escuelas radiofónicas, que nos permitieron, y a todas las generaciones de campesinos adultos que hoy tenemos, hay muchos que fueron formados allí, perfectamente lo podemos hacer con Campesena. Entonces ahí superamos otras limitantes, pero nos quedaba una, y es que el SENA históricamente le pedía a los campesinos, yo varias veces le solicité, le decía, no puedo dictar el curso en la vereda si no me tiene un grupo de 30 campesinos. Eso no es fácil cumplir en todas partes. Siempre menciono que no es igual formar en la vereda, emulando a mi paisano Jorge Velosa, no es igual en la vereda de Velandia del municipio de Saboyá que en el marco de la Plaza Bolívar de Bogotá. La población en el primer escenario pues es muy dispersa, pero en el segundo abunda demasiado. Entonces, ahí hay que interpretar la realidad, y por eso se dice, los tamaños de los grupos van a ser flexibles. Si tenemos un grupo de 12 personas, de 15, pues hay que formar a ellos, porque esa dispersión no puede ser la excusa para que el Estado le niegue al campesinado el derecho a la formación. Y por eso ahí está otro cambio interesante que se da. Por razones presupuestales también el SENA venía en unas limitantes de recursos económicos para materiales de formación en los temas complementarios. La mayoría de la formación que se hace con los campesinos tiene ese carácter de formación complementaria, cursos cortos. Por sus mismas ocupaciones el campesino no se dedica tanto a cursos largos, pues salvo las excepciones que sí las hay, y por eso no se aportaban tampoco materiales de formación. Pues hemos dispuesto ya, y este año se están empezando a colocar materiales de formación a esos cursos de complementaria. Tenemos, por supuesto, que hacer unos diseños, unos ajustes a los diseños curriculares, y ahí hacemos unos énfasis especiales, considerando que la formación debe contribuir también a algunas soluciones. Sabemos el costo alto de los insumos agropecuarios, pero también la posibilidad de generar algunos de esos insumos con los desechos de cosecha, con elementos que están en la misma finca de los campesinos, y por eso entonces hacemos un énfasis especial en la producción de insumos agropecuarios, de concentrado para animales. Ahí vamos avanzando en esa tarea. Miramos lo de las vías, por ejemplo, cómo formar haciendo uso de recursos del Fondo de la Industria de la Construcción para enseñar a construir placas huella y generar unos ambientes de entendimiento, de cooperación entre los campesinos, sus organizaciones y las administraciones municipales. Y hay un tema importante que es la agroecología y medio ambiente, en los que necesariamente no solo el SENA, sino todas las instituciones tenemos que hacer énfasis. Siguiente diapositiva. Ahí podemos entonces también señalar que se dieron unos cambios adicionales en cuanto a la certificación de competencias. Bueno, primero el acceso al Fondo Emprender, que es la consecuencia de la certificación de competencias que estamos fortaleciendo. Hoy, para acceder al Fondo Emprender se exige que el emprendedor acredite por lo menos 200 horas de formación en el SENA. Ya dijimos que para el caso campesino eso no es tan fácil. Pero a la vez el SENA expide a todos los sectores el certificado de competencias laborales, que es el reconocimiento de esos aprendizajes a lo largo de la vida, sus conocimientos, habilidades, destrezas, y que no las tienen certificadas. El SENA los está certificando ya desde hace varios años, pero no les da uso.
Y entonces encontramos acá que si nosotros reconocemos que un campesino sabe hacer las cosas, nos enseña antes a nosotros y lo certificamos, pues ese certificado le debe servir por lo menos para que con él supla las horas de formación que se le exigen y presente su emprendimiento al Fondo Emprender y pueda salir. Por eso se expidió el acuerdo que modifica, o mejor, crea una línea especial dentro del Fondo Emprender para emprendimientos campesinos. Este año vamos a desarrollar la primera convocatoria por un monto del orden de los 25.000 millones de pesos orientados específicamente a campesinos. Ahí no puede haber ningún otro sector. Y es usando esa certificación de competencias laborales. Pero a la vez hemos hecho una intensificación o una convocatoria focalizada de certificación de competencias para campesinos. Pues les puedo contar que en la primera que hicimos se nos inscribieron 9.700 campesinos, de los cuales ya tenemos entregados los certificados a 8.700 de ellos. Pero luego hemos venido haciendo otras convocatorias que están ahí abiertas. Ya llegamos al orden de los 14.000 campesinos inscritos y estamos entregando certificados por el orden de 9.000 en total. Es algo que está avanzando. Y esta población es población potencialmente habilitada ya para participar en el Fondo Emprender en la próxima convocatoria. Y ahí tenemos entonces también un programa nuevo que es el de la revisión, o mejor, la generación de un programa de formación especializada para economía campesina, que va a tener dos ejes fundamentales: impulsar la asociatividad de los campesinos y segundo, propiciar por vía de asociatividad también unos integradores comerciales, de manera que podamos generar escenarios de economía de escala para esa población campesina y, por supuesto, contribuir a acortar al máximo los eslabones de esa larga cadena de intermediación que se tiene. Estos son, pues, algunos de los temas que involucra la estrategia campesina. No puedo dejar pasar lo de las mesas sectoriales. Desde allí se generan los insumos. La idea es que insumos para los diseños curriculares, insumos para la evaluación de competencias laborales, y vamos a masificar la presencia de campesinos en esas mesas sectoriales para que sus necesidades se planteen desde allí. Pero vamos a crear, ya estamos adelantando el proceso de la mesa sectorial de economía campesina. Eso es más o menos lo que a grandes rasgos tiene como alcance la estrategia campesina. Podemos pasar muy rápidamente las siguientes diapositivas y quisiera anunciarle, nos quedan 5 minutos, pero la idea es dejar un espacio para si hay algunas preguntas o interacciones. Sí, correcto. Con esta muy rápidamente lo que quiero señalar es esto. Mire, que encontramos, yo lo llamo varias puertas de ingreso del campesinado a los programas del SENA, ya sea formación, a SENA Emprender Rural, Agrosena, Cenova, la formación especializada, Fondo Emprender, por cualquiera de ellos que ingrese. La idea es que las entidades como tal, los programas del SENA se articulen internamente y al final tengamos unos campesinos con una atención integral que nos generen unos 3 productos. Primero, individualmente ellos formados, capacitados, ¿cierto? Y certificados. Segundo, unas asociaciones también constituidas, formalizadas, y unas unidades productivas establecidas, que apoyadas en una segunda fase por Fondo Emprender y por el programa de formación especializada para la economía campesina, más la sumatoria de aportes de las otras instituciones del Estado en todos los niveles, nacional, regional y local, pues podamos contribuir a generar condiciones de seguridad, soberanía y alimentaria para la paz. Eso es básicamente lo que estamos proponiendo con la estrategia campesina. Excelente, señor director Luis Alejandro Jiménez. Es importante todo eso que usted nos ha manifestado con respecto a cómo se accede a esos fondos y lo que hay disponible, muy importante para nuestras comunidades, tanto que se están formando como que vendrán a formarse dentro de las distintas estrategias que se están en este momento implementando. Dejo la palabra a Mauricio para preguntas finales. Correcto. Doctor Luis Alejandro, muchas gracias y me
alegra sobremanera su procedencia de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, porque le imprime a su labor dentro del SENA esa capacidad de empatizar con los campesinos. Respecto a el programa Emprende Rural, había antes hecho la pregunta Andrés Gómez, la estoy proyectando allí, de qué forma este tipo de procesos, emprendimientos e innovaciones tienen una presencia en Internet y cómo se vinculan a aplicaciones tecnológicas de vanguardia. Sí, venimos precisamente en la estrategia formativa, trabajando también en implementar, como les decía, la formación por radio, pero trabajar también con hacer uso de tecnologías como los drones que se están dando, y en el caso específico de evaluación y certificación de competencias, pero que lo vamos a ir implementando también en los kits de formación, porque tenemos unos problemas tecnológicos en el campo que son fundamentalmente conectividad o escasez de equipos o la generación de habilidades. Entonces, en este preciso instante estamos generando un proceso de compra de kits de formación para los instructores, pero igual de unas tabletas con su acceso autónomo a internet para que en el sitio que estén pueda conectarse, y entonces el evaluador de competencias laborales que nosotros tenemos, al ir a la vereda, desde el sitio que sea, se puede conectar, apoya al campesino en líneas como esa, pero estamos desarrollando la formación no solo con las actividades agropecuarias de producción, al campesino hay que verlo también como persona, como ser humano, en esa otra dimensión, y entonces con los centros de comercio y servicios se están impulsando, digámoslo, si se quiere, unas prácticas de enseñanza básica de tecnologías, empezando por el uso del celular. Entiende el campesino que mal que bien lo está teniendo, pueda sacarle mucho provecho a él para la comunicación y conectarse a internet, poder participar en conferencias y demás, que son formas de poder contribuir a la formación, y por supuesto usando las tecnologías. Es un proceso complejo, lento, pero lo estamos haciendo y esperamos poder avanzar lo que más se pueda con apoyo de muchos actores a quienes estamos invitando a participar. Muchísimas gracias, doctor Luis Alejandro. Lo invitamos a que nos acompañe en el saludo de rigor a nuestros siguientes conferencistas, empezando por Juan, que de la comunidad Arhuaca, con seguridad tiene históricamente alguna relación con el SENA. Bienvenido, Juan. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Juan Carlos, es un honor tenerte entre nosotros. Me gustaría hacer una pequeña introducción, si me lo permiten, de Juan Carlos Durán Izquierdo. Él es de la comunidad Arhuaca Uicú, es zootecnista y magíster en producción animal. Es fundador también de SUACA, un organismo de pedagogía intercultural muy interesante que de hecho estaremos ampliando durante el panel Territorio Mujer PAE. Y también ha fundado la Despensa de la Sierra, que es una estrategia alimentaria para la Sierra Nevada de Santa Marta. Una persona apasionada por el trabajo comunitario, dinamizador de la economía local y defensor de iniciativas comunitarias enfocadas en el precio justo, la reivindicación de los productos locales y la promoción de los gestores permaculturistas ancestrales, como lo son estas comunidades indígenas y en especial la Arhuaca, que hoy está representando acá. Su incidencia entonces en la seguridad alimentaria para los pueblos nativos en Hispanoamérica es un ejemplo. Gracias por estar acá, Juan Carlos. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Desde dónde te conectas, Juan Carlos? ¿Cómo? ¿Desde dónde te conectas? En estos momentos estoy en Bogotá. Ok, perfecto. No estaba en el libreto y a manera de despedida del doctor Luis Alejandro, ¿quieres tú hacerle, Juan Carlos, a él, en representación del SENA, alguna pregunta o algún comentario acerca precisamente de los temas que él presentó de Campesena? Bueno, yo creo que hay mucho, digamos, por hacer en nuestro territorio y en todos los territorios de resguardo indígenas.
y en su mayoría estos territorios que tienen unas legislaciones, dos legislaciones, la legislación propia indígena, las leyes de parques, ¿cómo puede contribuir al SENA para que, bueno, porque haya una mejora de la calidad de vida realmente en los comuneros? Creo que eso es tan necesario en estos momentos, ¿no? Que se empiece a caminar hacia, a transitar con esas miradas. Doctor Luis Alejandro, palabras. Bueno, pues ante todo mi saludo a Juan. La verdad que me alegra la secuencia de los intervinientes en este foro, porque pues uno encuentra que los sectores rurales fundamentalmente, y ya mencionaba antes, donde nos encontramos los campesinos, donde están los compañeros indígenas, los afros y demás, tienen unas interacciones permanentes, de manera que eso hace que los programas, las políticas de gobierno, con las diferencias y focalizaciones que son necesarias, tampoco puedan apartarse y crear barreras entre los sectores de población. Por eso el SENA viene trabajando en la atención a la población indígena donde quiera que se es requerido, y fundamentalmente donde se concerta con las comunidades indígenas precisamente por su condición. Hay que cumplir unos procesos de coordinación, pero mire que estamos, a propósito de Campesena, coincidiendo en algo: es cómo generamos desde Banco de Instructores unos instructores étnicos e instructores campesinos, pero no son sacados de otros sectores y llevados allí, sino precisamente trabajados con ese conocimiento ancestral, con esas experiencias, habilidades y destrezas que son particulares, y las podemos vincular ahí. Es decir, no solo formamos con lo que ya tenemos, con la oferta del SENA, sino que hacemos uso del conocimiento que está también en estos sectores étnicos. Y fundamentalmente, algo que olvidé decir: estamos buscando atender por demanda. No es que ofrece el SENA y a ver quién lo toma, sino que requieren las comunidades y el SENA busque cómo ofrecérselo, y tenemos cómo hacerlo. Excelente, doctor Luis Alejandro, porque durante la siguiente media hora Juan Carlos va a exponer, por un lado, los logros y por el otro lado los retos, los desafíos de esos proyectos en que han estado involucrados para, aplicando conocimiento ancestral, generar un mayor nivel de vida para los miembros de la comunidad. Entonces, de nuevo, gracias. Agradecimientos, y vamos a seguir en contacto, doctor Luis Alejandro, muy gentiles, Carlos y Antonio.